Bien, les comparto nuevamente la lámina. Pueden verla en sus computadoras o en su celular. Sí, Miss. Perfecto, muy bien. Entonces, fácilmente divisible. Esta es otra, como les menciono, otra característica importantísima. Bien, que existen billetes, existan acuñadas o impresas diferentes monedas o billetes con distintas y variadas denominaciones. Bien, esto para facilitar los intercambios que no requieren denominaciones tan grandes. Lo mismo ocurre con el caso de realizar transacciones de montos elevados, ejemplo, el comprar una casa. Pues definitivamente no es eficiente comprar una casa o un terreno con billetes en denominación de 50 y 100 pesos, ¿verdad? No es eficiente. Para este tipo de transacciones, bueno, pues es más eficiente los billetes, el dinero con denominaciones de 1,000 pesos. Por ahí había escuchado que estaban planeando lanzar a circulación billetes ya con denominaciones de 2,000 pesos. Bien. Esto es con respecto a la característica de fácilmente divisible, eh, aceptado. Bien, esto nos remite nuevamente al concepto de medio de cambio socialmente aceptado. Todos deben de estar de acuerdo en que ese objeto es representante de valor y por lo tanto todos deciden aceptar transacciones comerciales a cambio de ese objeto que todos asocian con dinero. Jimena, adelante, por favor. Miss, ¿y qué tan cierto es de que también decían que iban a desaparecer los de 500, los billetes de 500? No es efectivo aún el desaparecer los billetes de 500 porque eh, estarían desvirtuando esta característica de fácilmente divisible, ¿bien? Si bien para transacciones de montos elevados es conveniente las denominaciones de 1,000 pesos, pues bien, dado el aumento en el nivel de precios de las mercancías y los servicios, también es eficiente contar con los billetes con denominaciones de 500 para no traer tantos billetes para pagar transacciones o corrientes que ya cuentan con un precio elevado. Bien, entonces no va a desaparecer. Gracias, Miss. A ti, Jimena. Los que ya deberían haber desaparecido sí son las monedas de 10 centavos, definitivamente. También por el costo que representa su producción. Bien, en algún momento les mencioné el costo de producción de una moneda de 10 centavos, que es 1,000 veces más su denominación. Entonces, no es eficiente. Entonces, bueno, pues aceptado, bien, y por lo tanto debe de ser homogéneo en el sentido de que en el periodo de revolucionario en México, estamos hablando principios del siglo XX, cada estado contaba, creo que también ya se los había mencionado, contaba con su banco central y cada estado emitía sus propios billetes, bien identificados con numismática de cada estado. Bien, es decir, con el escudo del estado, sus leyendas particulares. Bien, entonces era complicado el poder realizar transacciones con billetes de diferentes entidades federativas y por lo tanto
en los mercados y las personas no fácilmente aceptaban pues estos billetes emitidos por diferentes instituciones bancarias porque limita la credibilidad del valor hacia ese objeto denominado dinero, hacia esos billetes. Entonces, bueno, pues el dinero, por sus características y su valor, debe ser emitido por una sola entidad gubernamental que sustente la credibilidad en el valor de esa moneda y, por lo tanto, sea un medio socialmente aceptado como valioso. Bien, entonces esa es otra característica que debe cumplir ese objeto para considerarse dinero. Bien, físicamente conveniente. ¿A qué se refiere físicamente conveniente? Como hemos tenido oportunidad de comentar a lo largo de nuestras eh, eh, pocas clases que hemos tenido al respecto de los temas monetarios, incipientes temas monetarios, pudimos observar que a lo largo de la historia se han utilizado diferentes objetos como mercancías vehículo para facilitar los intercambios. Sin embargo, en esa historia pues se han ido descartando precisamente porque no son físicamente convenientes. En algún momento se utilizó el ganado, los borregos, las vacas, los cerdos como dinero. Sin embargo, no es nada conveniente el poder trasladar bien el ganado, pues para utilizarlo como un medio para facilitar los intercambios. En su momento, bueno, pues también se utilizó la sal. Sin embargo, para realizar los pagos era necesario que los comerciantes contaran con balanzas para pesar los diferentes costalitos de sal que se intercambiarían de acuerdo a su peso por las mercancías que ellos ofrecían en el mercado. Bien, y también para el comprador, pues no era físicamente conveniente trasladarse al mercado con costales de sal. Bien, y en su momento también las monedas en especial de oro, de plata, de cobre, para identificar sus diferentes valuaciones, pues tampoco fue conveniente el poder trasladarlas. Mencioné el ejemplo del caso de la ruta de la seda, la cual se transitó desde los periodos, digamos que finales a la división temporal de antes de Cristo, después de Cristo, se comenzó ese traslado, ese flujo de mercancías entre Medio Oriente, Asia y Europa. Bien, entonces imagínense trasladar no solo las mercancías y que finalmente en esa distancia tan grande, bien, se encontraban los comerciantes expuestos a una serie de situaciones, no solo climáticas, sino también de bandidos que robaron sus mercancías, además de estar trasladando baúles y cajas con monedas de oro, plata y cobre. Bien, y es ahí en donde comienza a constituirse un sistema monetario de medio para diferir pagos, representado por pagarés, los cuales se intercambiarían entre los diferentes bancos ubicados en Asia o en Europa por, bueno, pues el oro que representaban. Bien. Entonces, pues bueno, el dinero en sus características físicas, materiales, debe ser físicamente conveniente. Bien.
Eso nos remite nuevamente a las moneditas de 10 centavos. No son físicamente convenientes. Y bueno, pues finalmente duradero. Y esto nos vuelve a remitir a su constitución física o material. La sal en su momento, bueno, pues es un bien duradero y como tal se consideró conveniente para utilizarse como esa mercancía vehículo, pero no era físicamente conveniente. Bien, ¿qué más? Bueno, el ganado, pues no era duradero. Si se nos enfermaba y se nos moría el puerquito, el borreguito, eh, pues entonces, ¿con qué íbamos a intercambiar? Entonces, tampoco era duradero. Bien, el trigo, bueno, pues sí, más o menos duradero, siempre y cuando el almacén en el cual acumuláramos las ortigas de trigo, contara con las características adecuadas para mantenerlo en un lugar fresco y seco, bien, y alejado de posibles plagas que atacaran el trigo que utilizaríamos como dinero. Y de otro modo, pues entonces no, ya no cumplía con esa función de durabilidad. Bien, es decir, ese objeto no debe ser perecedero. Y es por eso que en su momento el oro, la plata, el cobre, bueno, pues cumplieron con esa característica de durabilidad. Bien, ¿algún comentario hasta aquí? ¿No? No, Miss. Perfecto. Adelante, muy bien. Una vez identificadas entonces las características del dinero, la especialización en la importancia de la creación del dinero, vamos a adentrarnos ya de lleno a la explicación de la teoría cuantitativa del dinero. Y para tal efecto, entonces, vamos a hablar del problema del campo de los prisioneros. Bien, este problema teórico planteado como el campo de los prisioneros es plasmado inicialmente por un sociólogo, Rashford, un sociólogo austriaco, y habla al respecto de cómo surge el dinero y cuáles son los problemas que enfrenta un sistema monetario, un mercado constituido a partir del dinero. Y él toma este ejemplo porque él durante la Primera Guerra Mundial se encontró preso en un campo de prisioneros. Es importante aclarar, solo por motivos históricos, que un campo de prisioneros no es un campo de concentración, ¿ok? Son distintos. En el campo de concentración, recuerden que, bueno, pues históricamente llevaban a todos los que profesaban una ideología religiosa semita. Y los campos de prisioneros, bueno, pues eran todos aquellos en donde tenían presos pues militares, soldados, bien, de los diferentes ejércitos de los países que se encontraban en conflicto. Bien, entonces aquí estamos hablando de un campo de prisioneros. Bien, y podemos observar aquí en nuestro mapa
podemos observar nuestro campo de prisioneros, que se encontraba dividido por pabellones, ¿bien? Y en estos pabellones se encontraban los soldados de las de diferentes países. Bien, entonces tenemos aquí ejemplo el pabellón francés, el pabellón británico, el pabellón australiano, el pabellón yugoslavo, el pabellón suizo, el pabellón irlandés, el pabellón ay, se me traba, ya me dio la lengua a la traba. ¿Quién me lo puede decir? Neerlandés, que es lo mismo que holandés. ¿Quién me lo puede decir? Creo que es neerlandés. Neerlandés, sí, así es. Y bueno, pues finalmente el pabellón polaco. Nosotros podemos observar aquí, muchas gracias por la ayuda. Finalmente también aquí podemos ver estas líneas punteadas. Y estas líneas punteadas representan que los pabellones no estaban unidos, bien, sino que contaban con divisiones y estas divisiones estaban construidas por cercas de alambre. Bien, entonces por eso están aquí punteados, porque estas eran las cercas de alambre que dividían cada pabellón. En cada pabellón aproximadamente se encontraban un total aproximadamente de 1000 personas, bien, presas. Y bueno, pues además también podemos observar aquí en nuestro gráfico, en nuestro mapa, podemos observar estos cuadritos negros. Estos cuadritos negros es a donde llevaban a los presos cuando incurrían, de los diferentes pabellones, cuando incurrían en actividades que estaban fuera de la reglamentación del campo de prisioneros. Bien, entonces ahí los llevaban, ahí se quedaban guardados en estos cajones de madera durante todo el día, durante toda la noche y únicamente recibían agua. Eran como cuartos de castigo. Bien. Y en este campo de prisioneros al cual nosotros nos estamos refiriendo, bueno, pues yo en lo particular estoy agregando un poco de elementos imaginativos, bien, porque Rochford tampoco fue tan específico. Bien, sin embargo, pues bueno, yo agrego algunos elementos imaginarios, esto para promover aún más el interés por parte de ustedes en en este ejemplo que finalmente nos describirá cómo es que el dinero depende de un elemento cuantitativo para definir su valor. Bien. Entonces, bueno, pues les sigo platicando al respecto y entonces en este campo de prisioneros tenemos un coronel de la SS porque era un campo de prisioneros en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, entonces tenemos un coronel de la SS llamado Otto von Bismarck. Bien, y este coronel Otto von Bismarck era malo. Nosotros nos lo podemos imaginar así con su traje del ejército alemán, bien recordemos esas botas de caña alta, brillantes, ¿verdad? Que utilizaban estos coroneles alemanes de la SS durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Sí lo imaginan? Sí, mi.
con su bigote así tipo hitleriano. Bien. Bueno, pues así, y su lente aquí en el ojo. Nos imaginamos así entonces al coronel Otto von Bismarck, ¿vale? Y entonces él era el que administraba este campo de prisioneros. ¿Qué es lo que tenía que administrar además de las reglas que tenían que seguir los prisioneros en cada uno de los pabellones, la división de los pabellones? No podían estar unidos, estaban clasificados por nacionalidades. Esta parte era la responsabilidad del coronel. La seguridad del campo de prisioneros, esto no para mantener en buen estado a los prisioneros, sino para evitar que se fugaran. Bien, entonces esa parte también debía administrar el coronel. Y otra parte muy importante que también debía de administrar el coronel en su campo de prisioneros eran los alimentos, ¿vale? Los alimentos para los prisioneros. Entonces, voy a la siguiente lámina. Aquí está. Al coronel Otto von Bismarck le llegaban raciones de alimentos suministradas por el gobierno, bueno, sí, por el gobierno alemán en conflicto. Pero también le llegaban paquetes de alimentos suministrados por la Cruz Roja para distribuirla entre los presos. Bien, y entonces él era el responsable de recibirlo y dividirlo entre los diferentes pabellones de acuerdo al número de presos que tenía cada pabellón. Bien, recordemos, bueno, vamos, es un campo de prisioneros, no era una zona hotelera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues obviamente el coronel no iba a acudir a cada pabellón y iba a decir, Cristo, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo pasaste la noche? ¿Dormiste rico? ¿Descansadito? Obviamente no, ¿verdad? Y tampoco le iba a preguntar, oye, ¿qué te pareció la comida? ¿Suficiente? ¿Está rica? Por supuesto que no. Cada uno tenía que acatarse a lo que había en las condiciones de una prisión y comer lo que les llegara. ¿Bien? Entonces, lo que le llegaba al coronel Otto von Bismarck eran lo que podemos observar aquí en nuestra lámina, ¿verdad? Entonces, hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? También bien, gracias, me da gusto verte. Hace rato no me pude conectar temprano porque están como cambiando unos postes de luz y la luz y todo. Sí, entiendo Andrés, sí, no te preocupes, tus compañeros me informaron, Adrián me informó. Ah, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces, Cristo. Sí, Hola, Cristo, ¿nos podrías indicar cuáles eran los alimentos que le llegaban por parte del gobierno alemán y la Cruz Roja al coronel de la SS? ¿cómo? Los, ¿Cuáles eran esos alimentos que le llegaban? Aquí están en la lámina. tablita. Ujú. Ok. Bueno, dice bienes. Mantequilla, harina, carne enlatada, zanahoria enlatada, arroz, café, té, galletas, tableta de chocolate, cigarrillo, azúcar, leche condensada y jamón. Ok, eso es lo que le enviaban al coronel. Bien. Ah,
y él era responsable de distribuirlo entre los diferentes pabellones de acuerdo al número de personas presas que se encontraban en cada uno. ¿Vale? Y bueno, pues así lo hacía, lo distribuía, pero luego entonces comenzó a ocurrir algo distinto. Bien, y esto que comenzó a ocurrir se encontró determinado por las necesidades de los presos en los diferentes pabellones. Bien. Adrián, Vale, cuéntame, ¿tú fumas? no, No fumas. no, Ok. para nada. Muy bien, perfecto, te felicito. y Cristo, ¿tú fumas? No, yo sí no fumo. ¿Tampoco fumas? ¿No? Muy bien, también felicidades. Gracias. Y entonces, ¿quién fuma por aquí? ¿Nadie? Somos chicos bien. Muy bien, bien sanos. Nadie fuma. ¿Usted fuma, Miss? A veces. A veces fumo. Depende cómo me encuentre de ánimo. Cuando estoy muy estresada, sí, sí fumo. Tristemente. Ya, también mi papá cuando está estresado. También fuma. Cuando no, no fuma. Sí. El problema Uf, es que siempre está estresado, entonces. pues siempre fuma. Sí, Ah, qué problema. sí. Ok, entonces nadie fuma aquí. No, Miss, creo que no. Muy bien, perfecto. Bueno, pues yo sí fumo. Bien. Em, ¿Quién es vegetariano aquí? No estoy mencionando vegano, solo vegetariano. Que no como carne, pero tal vez sí come lácteos. No, Miss, creo que tampoco nadie. Nadie es vegetariano. Yo soy carnívoro, Miss, ¿le sirve? Sí, sí me sirve, Andrés, que seas carnívoro. Muy bien, perfecto, me parece excelente. Como tú eres muy, muy carnívoro, yo sí soy, trato de ser vegetariana, ¿saben? Esto, digo trato porque en realidad la carne no me gusta, el pollo me desagrada y lo único que sí como es pescado. Bien. Entonces, por eso es que digo que trato de ser vegetariana, pero sí, sí como pescado. Y además, como hago ejercicio en la dieta que me envían, pues tengo que comer algo con un mayor nivel de proteínas. Entonces, no me gusta la carne, no me gusta el pollo, entonces, pues como pescado. Bien. Y entonces a cada uno de nosotros aquí en el curso, suponemos que nos encontramos en este campo de prisioneros eh, y pues nos proporcionan estos bienes, ¿bien? A ti, Andrés, te proporcionan 1 kilo de mantequilla, 1 kilo de harina, una lata de carne, una lata de zanahoria, 1 kilo de arroz, 1 kilo de café, 1 kilo de té, 1 kilo de galletas, una tableta de chocolate, una caja de cigarrillos, 1 kilo de azúcar, una leche condensada, vamos a mencionar una bolsita de leche condensada y un paquetito de jamón, ¿vale? A todos nos entregan exactamente lo mismo, pero ocurre, Andrés, que yo no como carne. Entonces, esta lata de carne enlatada, yo no me la voy a comer, ¿bien? Pero tú sí eres bien carnívoro, Andrés, ¿verdad? Ujú. Tú sí eres bien carnívoro. Y entonces yo digo, voy a ir con Andrés, ya que él es bien carnívoro, y eh, le voy a cambiar mi lata de carne
Y como a mí sí me gustan las galletas, se la voy a cambiar por su kilo de galletas, por su paquete de galletas. Bien, entonces voy contigo y te digo, mira, Andrés, tengo una lata de carne. ¿Te gustaría tenerla? Y dame tu caja de galletas. Bien. Y bueno, pues tú, encantado. Me dices, sí, por supuesto, más carne para mí. Bien. Y si también me gustan las galletas, ¿Qué prefieres, la carne o las galletas? pues depende de qué carne sea y qué galletas sean. Recordemos que eres carnivoricísimo. Entonces vas a preferir la lata de carne, ¿vale? Finalmente, bueno, pues hacemos trato. Y yo te entrego mi lata de carne y tú me entregas tu caja de galletas, ¿vale? Pero sí, efectivamente, acabas de tocar un punto bien importante. Una vez que hacemos tú y yo el intercambio, te quedas pensando, Andrés, y dices, resulta que se me antoja más mi caja de galletas. Ya tengo aquí 2 latas de carne. ¿Para qué quiero las 2? Entonces, me voy a deshacer de la lata de carne adicional que me dio la Miss. Bien. Y me voy por ahí a preguntar con mis compañeros quién quiere esa lata de carne adicional. Al fin que yo ya tengo la mía. Bien. ¿Quién quiere esa lata de carne? Y voy a acumular más galletas. ¿Vale? Y entonces así te vas, Andrés. Te vas y entonces esa lata de carne que yo te di, la vas a cambiar por 2 kilos de harina y una tableta de chocolate. Alguien por ahí, por esa lata de carne, te dio 2 kilos de harina y una tableta de chocolate. Entonces ya tienes 2 tabletas de chocolate y tienes 3 kilos de harina. Pero dices, bueno, ¿yo para qué quiero tanta harina y para qué quiero esa tableta de chocolate? Yo quiero galletas, porque ya no tengo, se las di a la Miss. Bien. Y entonces tú continúas en tu intercambio. Ojo, aquí lo que estamos haciendo es, lo que estás haciendo, Andrés, es un trueque. Bien, y entonces eso te representa mucho tiempo, mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque tienes que encontrar a la persona, primero tuviste que encontrar a la persona que quisiera la lata de carne, ¿vale? Es decir, doble coincidencia de necesidades. Sí, quería la lata de carne, pero no te iba a dar su caja de galletas. Y lo que tú quieres son galletas, porque ya no tienes. La única caja que tenías me la diste a mí, ¿vale? Entonces, híjole, bueno, pues continúas con tu intercambio. Y ahora lo que vas a intercambiar son 2 kilos de harina y esa tableta de chocolates. Y entonces continúas en tu búsqueda en el mercado del pabellón. ¿Bien? Y entonces continúas tu intercambio hasta que después de una serie de intercambios, ¿qué crees, Andrés? ¿Qué, Miss? Lograste acumular 4 cajetillas de cigarros. Bien. Y aquí tienen los cigarros, pero ¿qué crees? Tú no fumas. Cambiaste esos 2 kilos de harina, esa tableta de chocolate por 4 cajas de cigarrillos de tabaco. Bien. Pero tú no fumas. Así que bueno, continúas con tu intercambio. Y de pronto, gracias a esas 4 cajas de cigarrillos, pudiste intercambiar entre Samantha, Jimena, Cristo, vamos a suponer que son fumadoras. Samantha, Jimena y Cristo son fumadores. Bien. También Adrián es fumador. Bien. Y llegaste con las cajas de cigarros y les dijiste, te cambio esta caja de cigarros por 2 cajas de galletas. Ellas ya habían hecho, Samantha, Jimena, Cristo y Adrián ya habían hecho sus respectivos intercambios y por supuesto que tenían las 2 cajas de galletas.
¿vale? Y entonces tú intercambiaste una sola caja de cigarros con cada uno de ellos por 2 cajas de galletas. Y al final de tu intercambio, Adrián, lograste acumular 8 cajas de galletas, ¿vale? Entonces, está servido. Bien, tienes 8 cajas de galletas, una lata de carne, tu kilo de mantequilla, tu kilo de harina, tu arroz, tu café, tu tableta de chocolate. Tienes por ahí guardada una caja de cigarrillos si es necesario seguir intercambiando. 1 kilo de azúcar, tu leche condensada y tu jamón. ¿Vale? Luego entonces, en el transcurso del siguiente día, porque pues obvio, el trueque